Esta semana, desde la palabra de Dios, ¿habrá alguna forma en que Dios no me ame? ¿Puedo hacer algo para que Dios deje de amarme? ¿Para que Dios me castigue? ¿Para que Dios se porte gacho conmigo? No hay absolutamente nada que puedas hacer para que Dios no te ame. El pecado más horrible, más nefasto, más terrible. No puedes hacer nada para que Dios deje de amarte. Nada. para una mejor experiencia de la palabra, te recordamos tener siempre a la mano tu Biblia y tu libreta o diario espiritual. A continuación, en nuestra reflexión, el mensaje del Padre Caro para esta fiesta del Señor. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Celebramos, como decía al inicio de nuestra celebración, uno de los misterios más grandes de nuestra fe, que quizás unido al misterio de la Encarnación, pues nos presentan los dos grandes misterios que desembocarán finalmente en el gran misterio de la Eucaristía. Los misterios, como lo hemos dicho ya en algunas ocasiones, pues son eso, es un misterio. No lo podemos comprender. No podemos comprender cómo haya un solo Dios y que sean tres personas y sean iguales, diferentes, y sin embargo, el mismo Dios. Normalmente diríamos, pues, si hay otra persona que sea Dios, pues uno de ellos no es Dios, porque Dios tiene que ser el Ser Supremo. Y sin embargo, Jesús nos ha revelado precisamente este gran misterio. Cómo entender que Dios mismo se encarne, que este hombre que vieron muchos caminar entre nosotros, hacer prodigios, después verlo clavado en una cruz, resucitar y decir, esta persona es Dios mismo. ¿Cómo entender que el Dios eterno, el todo, puede estar en la parte? ¿Cómo es que el que no puede ser contenido en todo el universo, puede estar en nosotros a través del Espíritu Santo? Y que pueda producir los mismos efectos que en Cristo y que en Dios mismo. Son misterios, mis hermanos, que no podemos entender, nos superan grandemente. Los misterios simplemente nos revelan una realidad de la que posiblemente cuando ya lleguemos al cielo podremos comprender algo más. Pero la verdad, no se trata de comprender el misterio, se trata de vivir el misterio, se trata de abrazar el misterio y desde ese misterio caminar en nuestra vida que, envuelta en el misterio de Dios, se transforma también en un misterio, pero en un misterio de amor que nos va conduciendo hacia el misterio perfecto que es Dios. Hablar de estas perfecciones, hablar de este misterio, pues podríamos utilizar muchos elementos teológicos y filosóficos, pero me parece que no ese es el caso. He hablado ya en otras ocasiones, pueden entrar allá a la página y verán que ya hay varias homilías también sobre el tema de la Trinidad, y ahí podrán encontrar que en algunas ocasiones pues he tratado de profundizar un poco más desde la teología en este misterio. Pero hoy quisiera yo más bien enfocarnos dentro de este misterio trinitario a la figura del Padre.
Hemos hablado siempre hablamos de Jesús, del Hijo de Dios. Pero de manera particular, pues lo hemos hecho durante el tiempo de la Pascua. Todo el tiempo de la Pascua hemos estado hablando de nuestro Señor Jesucristo, vivo, resucitado. La semana pasada tuvimos la oportunidad, aunque también pues es difícil extendernos en una sola ocasión, sobre la tercera persona de la Trinidad. Y hablamos también ya del Espíritu Santo. Y aunque siempre de alguna manera estamos mencionando al Padre, pues hoy quisiera dedicarle yo este domingo, quisiera dedicarle esta homilía al Padre. Dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 11, en el verso 27, dice que nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¿Cómo conocer esta realidad que nos trasciende? Pues tendríamos que ir al cielo, tendríamos que morir, y desde ahí pedirle a Dios que abriera nuestros corazones para poder entender quién es el Padre. ¿Han tratado alguna ocasión de pensar en esto? Dios, Espíritu puro, el Padre. A veces nos lo presentan así como un viejito, ¿no? Un papá. En las representaciones de la Trinidad tenemos a una persona mayor, que sería el Padre, el Hijo, que sería una persona joven, y el Espíritu Santo, que se representa ya sea con un fuego o con una paloma. El Padre. ¿Quién es este Padre? Bueno, tenemos que pedirle a Jesús que nos revele, porque dice, Él sí conoce al Padre y Él lo puede revelar a quien Él quiera. Y Él ha querido revelarlo en este libro, en la Sagrada Escritura. No podemos hoy, pues, abarcar todo esto, ¿verdad? Decíamos del Espíritu Santo, pues, la semana pasada tratamos de abarcar algunas de las ideas principales, sobre todo, ya ven, lo hemos enfocado, a la misión. Todos los últimos 3-4 domingos anteriores hemos hablado, sobre todo, de la misión. Pero hoy quisiera hablar del Padre. ¿Qué nos dice Jesús del Padre? Voy a tocar algunos de los elementos de los que nos menciona Jesús para poder introducirnos en este misterio, y aunque no sabremos exactamente qué es el Padre, porque no lo podemos comprender, podremos entender algunos de los elementos de las perfecciones de este Padre con el cual nosotros tenemos que relacionarnos. Y lo primero que tenemos que entender de este Padre es lo que nos revela Jesús. Nos dice en el capítulo 3 de Juan, un texto que ya conocemos abundantemente, en el capítulo 3, verso 16, nos dice que es amor. Lo primero que tendríamos que entender, independientemente de cuál sea la figura y la concepción que podamos darle, Dios es amor. El Padre es amor puro. Y es un amor tan grande por nosotros. Dios nos ama con este amor tan grande como el Padre ama a sus hijos, pero nos ama de una manera todavía más grande. Dice la Escritura, ¿podrá haber alguna madre que se deshaga de sus hijos? Hemos escuchado estas historias tristes. Dice, pues yo jamás me desharía de ti. Y no somos el mejor de los hijos. Ninguno. Como diría mi abuelita, todos tenemos cola que nos pisen. Nadie está exento de pecado. Nadie puede decir, yo sí soy un buen hijo de Dios. Pues no es cierto. Y sin embargo, Dios te ama. Dios te ama. El Padre te ama como un verdadero Padre. Y esto yo quisiera unirlo a una respuesta que tendría que venir de parte de nosotros ante esta revelación del Padre. Nos dice Jesús, cuando ores a Dios, dile papá. En todo este tema de las traducciones que se han ido haciendo de la Biblia, les decía recientemente que estoy preparando un curso precisamente para los que están llevando el curso en línea. Terminada la primera parte, que es una visión general del pueblo de Dios desde su nacimiento hasta el Apocalipsis,
vamos a pasar al Nuevo Testamento y en medio estoy preparando un curso sobre la introducción al Nuevo Testamento. Algo que yo ya había estudiado y que me fascina. Como saben, la Biblia, pues para mí es una fascinación. Pero se van quedando atrás algunas cosas que se han estudiado y bueno, pues he tenido que retomar algunos estudios y obviamente conforme más va uno avanzando en sus estudios, pues más va comprendiendo y más va leyendo y entonces se van juntando algunas cosas. Y ahora que he estado leyendo, de veras me ha tocado profundamente el pensar cómo es que se formó este libro, ¿no? Cómo es que en medio de tantísimos documentos que se fueron escribiendo al principio de la cristiandad, finalmente tenemos estos 27 documentos del Nuevo Testamento. ¿Por qué estos y no otros? Está el Evangelio apócrifo de Santiago, muy popular, y sin embargo no forma parte de estos documentos. Y así como ese, muchísimos. Y entonces me he dado cuenta de cómo vuelvo a estudiar, cómo se fueron haciendo muchas traducciones. Jesús hablaba arameo, no hebreo, hablaba arameo. Y sin embargo el Nuevo Testamento no está en arameo, ni está en hebreo, está en griego. Los documentos que llegan más cercanamente a nosotros están en griego. Y luego del griego se pasó al latín, otra lengua que ya no usamos. Y luego del latín al español de España. Los que son del Chocomil para atrás recordarán todavía que se leía el Testamento, el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y vosotros, si me queréis, cosa que hoy ya usamos la forma, pues, mexicana, ¿verdad? El español latinoamericano y dentro del latinoamericano, el mexicano. Entonces, fíjense, arameo, de ahí al griego, de ahí al latín, de ahí al español castizo y luego al mexicano. ¿Qué decía Jesús cuando oraba? En el capítulo 5 de Mateo, en el verso 9, dice, cuando oren, digan Padre. Sin embargo, en la expresión griega, que sería más referida al aramea, nos refiere a la forma particularmente cariñosa de llamarle a Dios, a papá, Abba. Y miren ustedes, hermanos, si nosotros pudiéramos cambiar, que a veces digo, bueno, siempre en todo esto pues Dios obra, ¿verdad? Y así es como ha ido pues construyendo también la iglesia. Pero si desde pequeñitos, si cuando se hizo la traducción nos hubieran enseñado a decir, cuando decimos el Padre Nuestro, que ya está bastante bien, decirle, ya no le llamen Dios, o le llamen Señor, o Sabaoth, o Shaddai, el poderoso, el guerrero, el Señor, el magnífico. Sino Jesús ahora se refiere al Papá. Cuando tú vayas a hablar con Dios, dile Padre. Pero todavía me suena formal, ¿no es cierto? ¿Cuántos de nosotros le decimos a nuestro Padre, Padre, cuando vamos a hablar con Él? Yo creo que la mayoría usaríamos el término que utilizó Jesús, mexicanizado, apá, ¿no? O muy popular hoy el papi. Se ha familiarizado mucho mami y papi, ¿no es cierto? No sé cómo le digan ustedes a sus papás. Solamente la gente pues más tradicional del norte, más ranchera, que le habla de usted a su papá, ¿no? Le dice, oiga papá. Pero en un español moderno decimos papi. Piensen ustedes qué experiencia viene a su corazón cuando
traten de recordar su infancia, ¿no? Cuando se referían a su papá o a su mamá con apá, que también en el usted, ¿verdad? Oiga, apá. Es la forma cariñosa, ¿no es cierto? Mami, papi. Y yo lo veo en los niños, ¿no? Cómo hay una expresión que no sale de la boca. El papi, el mami, el apá, sale del corazón y se expresa con una forma oral. Pero realmente, díganme si no es cierto, que el apá o el papi, el papito, sale del corazón. Jesús, cuando habla con Dios, no le dice, oiga, Señor Padre. Le dice, como tú y yo le diríamos, yo por ejemplo, en mi casa, la forma normal era apá, o simplemente pa. Oye pa, oye ma. Sin embargo, mi papá, para referirse a su mamá, era papi y mami. De hecho, mis abuelitos, nosotros los conocimos así como papi y mami. Vamos a casa de papi o vamos a casa de mami. Es algo que nace del corazón. Y Jesús, cuando nos enseña a referirnos a su Padre, no quiere que le digamos Padre, sino quiere que le digamos cariñosamente papá, papi, mami, o como él le decía en arameo, abba. ¿Cómo cambiaría, hermanos, nuestra relación con Dios si empezáramos a dejar que del corazón empezara a nacer esta forma de expresión con Dios? Papá, papá, papi. ¿Ustedes conocen a un niño que no confíe en su papá? Los niños chiquitos, papá. ¿Quién es papá? Pues es Dios. Hace un tiempo, no sé si recordarán, un comercial, creo que era de un banco, no sé qué, que un niño le dice a otro niño, ya descubrí quién es mi papá. Dice, ¿quién es? Dice, es Superman. Y dice, ¿cómo sabes que es Superman? Creo que era una línea de aérea, una cosa así. Dice, porque en la mañana estuvo en mi casa y luego en la tarde estuvo en Chihuahua y en la noche regresó a mi casa. Debe de ser Superman, ¿verdad? ¿Quién es papá? Es todo. Pero eso desafortunadamente en nuestro cristianismo no está. ¿Quién es Dios? Es un ser lejano. Es al que le digo Padre, pero quién sabe si me escuche. Es una forma simplemente verbal, expresión. ¿De cuántos de nosotros, hermanos, cuando oramos el Padre Nuestro o cuando nos referimos a Dios verdaderamente sale del corazón la expresión papá? ¿Cuántos de nosotros nos sentimos verdaderamente hijos? Y vean lo que dice el Señor en el capítulo 8 de Romanos. Romanos 8:15. Dice, nosotros hemos sido adoptados y por eso podemos decirle a Dios, papá, exactamente igual que como se lo dice Jesús. Y créanme, hermanos, que para mí, todavía recuerdo yo en el seminario, la primera vez que pude llamar a Dios papá desde el corazón. Que dejó de ser un ser lejano para empezar a ser lo que siempre ha sido de mí, mi papá. Que dejara de salir simplemente de mis labios una palabra sin sentido,
referida a un ser extraño que sé que existe y que es Dios, pero que no tiene relación conmigo. Y todavía me recuerdo esa noche, cuando de alguna manera me hice consciente, por gracia de Dios, que Dios era mi Padre. Y le pude decir, papá. Con la misma familiaridad que lo hago con mi padre, o que lo hacía en ese tiempo, porque hoy ya está también con él. ¿Cuántas cosas cambiarían, no es cierto? ¿Cómo cambiaría nuestra relación con Dios? Que fue lo que quiso Cristo que cambiara. Por eso nos dice, cuando hablen con Dios, díganle papá. Por eso siempre les he dicho que cuando Jesús enseña a sus apóstoles el Padre Nuestro, no les enseña una oración por el amor de Dios. Les enseña una nueva forma de comunicarse con Dios. Oraciones ya hay un chorro. Ahora había que empezar a tratar a Dios como lo que es, mi papá. En muchas ocasiones, cuando pido algo, especialmente cosas que me parecen importantes, por ejemplo ayer, el tema de la kermés, cuando vienen las kermeses y que pues se pone en juego aquí muchas cosas porque pues, como le digo al Señor, mira, yo puedo hacer muchas cosas aquí y me las ingenio y no se me dificulta casi nada, pero el clima, ¿cómo le hago, no? Que me faltó el hielo, que me faltó la carne, que no vino fulano, que la luz, que lo que quieras te arreglo. Pero el clima, y soy medio chantajista. Por ejemplo, para las fiestas, cuando teníamos la fiesta de las madres, que ya ven que venía, pues caía en mayo, ¿no? Entonces me voy al Santísimo y ahí no hablo con Dios Padre, ahí hablo con el Hijo, porque ese es más fácil de chantajear en este asunto. Y le digo, a ver, Señor, ¿es para tu mamá? ¿A poco si no fuera para tu mamá no le decía hasta las nubes, órale, a un lado, ¿no es cierto? Tú tienes el poder. Yo no tengo ese poder, pero es para mi mamá, es para las mamás de mi comunidad. Así que haz de cuenta que es para la tuya. Y muéveme las nubecitas para otro lado. Ayer estaba con algunas personas aquí en la puerta y le decía, Jesús dijo, si tuvieras fe, como un granito de mostaza, chiquitito, el más pequeño de los granos. Dice, si tuvieras fe, como un granito de mostaza, le dirías a una montaña, quítate de ahí y ponte en el mar. Imagínense, me paro delante del monte, de aquí del cerro de la silla y le digo, levántate de ahí y plántate en medio del golfo. Dice la palabra que lo podría hacer si la tuviera chiquita. Señor, no da para eso, para una montaña no. Pero ¿qué tal para a las nubecillas? Y entonces sí me la creí. Estaban ahí algunos hermanos y entonces me paro ahí en la, ¿cómo se llama? En la puerta y les digo, nubes, en el nombre del Señor, váyanse váyanse al campo y tiren su agua ahí, porque aquí no nos sirve para nada. ¿Ya? Así que vayan al campo y tiren su agua en otras partes, en el nombre del Señor. Y no llovió.
yo veía las nubes por todos lados. Mucho aire, pero no cayó una gota. Aquí, en el resto se los cargó, ahora sí que el diluvio. ¿Casualidad? Para mí, no. Hay que cambiar nuestra relación con Dios. Papá. Por eso, si seguimos leyendo el Evangelio, después de que nos enseñe el Padre Nuestro y que digan, díganle a Dios papá, en el capítulo 6 nos habla de la providencia. Y en el versículo 31 y 32 nos dice, ¿por qué están preocupados de qué van a comer? ¿O de qué se van a vestir? Dice, esos se preocupan de los que no conocen a Dios. Ustedes tienen un Padre que les ama. Un Padre que le da de comer a las aves. Y un Padre que viste a las flores del campo. ¿Por qué se preocupan? Pero no nos termina de caer en la cabeza que es nuestro Padre verdaderamente. No nos la creemos. No creemos que podamos decirle a unas nubes que se quiten. No nos la creemos. No creemos que tenemos un Dios providente, un Dios que es amor, un Dios que entregó a su Hijo por nosotros, un Dios que verdaderamente te ama. Con un amor infinito, que te quiere más que tu papá de aquí. Porque los de aquí tenemos de repente malos humores. Dios no tiene eso. No importa lo que hagas, ni cómo te portes. La gente piensa que Dios se ofende cuando le decimos de groserías, o cuando lo insultamos, o cuando no cumplimos su ley. Bueno, sí, te vas a ver cómo te va a ir, ¿verdad? Lo único que puede hacer, mis hermanos, Dios es amarnos. San Juan, que lo comprendió bien, nos dice claramente en su primera carta, en el capítulo 4, verso 8, que Dios es amor, es su esencia. ¿Habrá alguna forma en que Dios no me ame? ¿Puedo hacer algo para que Dios deje de amarme? ¿Para que Dios me castigue? ¿Para que Dios se porte gacho conmigo? No hay absolutamente nada que puedas hacer para que Dios no te ame. El pecado más horrible, más nefasto, más terrible. No puedes hacer nada para que Dios deje de amarte. Nada. ¿Te ama? ¿Te quiere? ¿Es tu papi? ¿Papá? Y luego cuando llegas y dices, ay, papito, no, se derrite el vato. Se derrite. Es tu papá. Y no puedes hacer nada para que deje de amarte. Nada. Es un Dios que te ama. Por eso tenemos plena confianza. ¿Y eso quiere decir que cada vez que yo le diga a las nubes que se vayan, se van a ir? No. Porque Dios tiene planes. Dios va construyendo también nuestra historia y esta historia a veces pasa por aguaceros. Tengo un grupo, el grupo Vivir en Cristo. Pues yo creo que prácticamente antes de irme a Roma, cuando era vicario, pues tenía mucho más tiempo. Y cada año se organiza un día de campo. Después de casi 20 años, teniendo ahora a nuestro buen vicario, el padre Ricardo, dije, pues yo celebro la de 9 y después me voy al día de campo y me paso ahora sí todo el día con mi gente allá en el día de campo y juego con ellos y me divierto, ¿ah? Pues ni más. En la mañana me estaban mandando
un mensajito: ni te vengas porque nos inundamos anoche. Estaban allá por el Manzano, les cayó una tormenta. La que iba a caer aquí, pues ya ven que le dije, vete al campo, pero no direccioné bien ahí. Era el campo, pero para el otro lado. Hay que dar bien las especificaciones porque si no, las cosas a veces no salen bien, ¿verdad? Entonces ahora no les voy a decir, yo creo que esta parte le editas, Roberto, porque si la ven los de vivir en Cristo van a decir, entonces fuiste tú el que nos mandó el agua. Lo que fue una bendición para nosotros ayer, ay Carlitos, se agüitó, y yo que tenía tantas ganas de ir y de pasar, pues también no pude. Es decir, Dios va construyendo en medio de nuestras dificultades. Y es el mismo papá. Es el papá que nos ama. Es el Padre en el que confío. Es el Padre providente. Es el Padre amoroso. Es el Padre en el que puedo confiar. Porque a pesar de que se hayan mojado y todo, pues yo recuerdo muchas de mis experiencias como scout y muchas de ellas en ese momento parecieron casi una tragedia, ¿no? Lluvias y aguas y bueno, tantas cosas que luego recordábamos con tanto cariño. ¿Te acuerdas cuando pasaba aquella cosa? ¿Y te acuerdas de esto? ¿Y te acuerdas del otro? Hace ratito me mandaron un mensajito, la que era una niña en aquel tiempo, ahora ya es toda una mujer. En una ocasión me invitaron a ir a Orlando, esta familia, y fui con ellos. No sé si han ido a Orlando, pero es un lío el tema del agua. Llueve, deja llover, vuelve a llover, deja de llover, vuelve a llover. Y todo el día, camine, 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 camine. Oigan, yo ya para la noche andaba que me llevaba, pero ahora sí que la cucaracha. Y entonces me recuerdan, me mandan, ¿te recuerdas? Ya terminamos, salimos del parque, no sé, a las 10 de la noche o 10:30, no sé qué horas eran. Vamos a ir a cenar. No quiero cenar. No, es que no quiero nada. Quiero irme a acostar. Y luego la parte cómica es que llegamos ahí por unas hamburguesas. Bueno, denme una doble con papas y refresco y malteada. Ya se me quitó el enojo. Buena onda, mala onda, cosas buenas, cosas malas. Un Dios que nos ama, un Dios que convierte lo malo en bueno, que nos hace sentir continuamente que estamos bajo su protección. Este Dios ha preparado una casa para nosotros, hermanos. Una casa maravillosa. A veces pienso, ¿qué necesidad tenía? Ya con hacernos felices aquí, una buena esposa, unos buenos hijos, una bonita casa, salud, ¿qué más? No, dijo, esto no es nada, les voy a preparar una casota. Dice Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, los primeros versículos, voy a la casa de mi Padre, porque allí en casa de mi Padre hay muchas moradas. Y él que conoce dice, porque si no fuera así no se los hubiera dicho, voy a prepararles una, y luego regresaré para llevarlos a todos a vivir allá. Ese es nuestro Padre. Por eso, Chihuahua, ojalá y pudiéramos cambiar nuestra mentalidad y dejar de tener en nuestra cabeza esta idea de un Dios etéreo, de un Dios extraño, de un Dios puro espíritu. Y empezáramos a experimentar y a conocer a este Dios que es Abba, que es papá. A este Dios, dice San Pablo en su carta a los Gálatas en el capítulo 4, verso 7, que ha querido que nosotros, sus hijos, podamos compartir junto con su Hijo Jesucristo la herencia del cielo.
nosotros, las cucarachas, que nos portamos mal. La herencia. Me gusta mucho un texto de Romanos, no recuerdo ahorita bien la cita. Dice, quizás haya alguien bien bueno por el que alguien esté dispuesto a dar la vida. Pensemos en el Papa Francisco. Lo van a matar. Y alguien diría, no, que no lo maten a él, mátenme a mí. El padre de familia, ¿verdad? No, no maten a mi hijo, mátenme a mí. Oigan, pero por uno de estos personas que hacen tanto daño, que matan a la gente y que hacen todas estas atrocidades, ¿alguien levantaría la mano y diría, mátenme a mí en vez de él? ¿No? Dice Jesús, pues bueno, dice San Pablo, pues cuando nosotros todavía éramos este tipo de personas, Jesús se entregó por nosotros. Ese es nuestro Dios. Un Dios que ama tanto a sus hijos, tanto que lo ha dado todo, que nos ha preparado una casa, que nos ha ofrecido una herencia. Por eso yo quisiera invitarlos a que dejen de pensar en el Dios etéreo. Por eso Jesús dijo, cuando oren, digan papá, dejen de decir otras cosas. Y refiéranse a Dios desde su corazón. Y entiendan que lo que tienen en el cielo no es un ser así raro, extraño, que no te lo puedes ni imaginar. Por eso lo hemos tratado de pintar como si fuera un viejito. Pero no pienses en esa imagen, o imagínatelo como tú quieras. Siente desde tu corazón que estás hablando con tu papá. Abba, apá, oye apá, ayúdame a pasar el examen. Estudia. Ya estudié, apá. Bueno, entonces déjame darte luz y sabiduría. Él no va a venir a contestar el examen, pero te va a dar luz, sabiduría. Ahora que estuve poniéndoles exámenes a los muchachos, doy clases ahí en el seminario, y no les ha ido muy bien. Y entonces me decía uno de los chavos, no sé qué pasa, padre, porque pues cuando nos juntamos y platicamos, pues nos damos cuenta que sí sabemos su materia, pero no sé qué pasa cuando estamos en el examen que nos tullimos y no sacamos buena calificación. Y puede ser. Díganle, papá, ayúdame, dame claridad, sí me lo sé. Sí nos ha pasado, ¿no? Que dices, chihuahua, esta respuesta, claro que me la sabía, ¿por qué no me acordé de ella? Bueno, papá, abba, siéntanse, amados, acogidos, recibidos por papá Dios. Empiecen a trabajar esta imagen de Dios en su vida, en sus corazones. Jesús nos lo dijo, cuando oren digan papá, y hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero lo decimos nada más como si fuera una fórmula litúrgica. No, siéntanlo, experiméntenlo, gócenlo. ¿Cómo me voy a sentir desamparado cuando tengo un papá del cielo? Al final de nuestra misa nos van a dar un testimonio de este padre, de este papá, que no nos deja en las situaciones más difíciles de nuestra vida. ¿Cuánta gente pierde al esposo
porque se va o porque se muere. Ahí está papá Dios, siempre. Se pierde el trabajo, ahí está papá Dios. Se ponen difíciles las circunstancias en la casa, ahí está papá Dios. Dios que no nos deja, hermanos, papá Dios, ahí está papá Dios. Es maravilloso creer esto. Creerlo desde tu corazón, no nada más desde tus labios. Estar seguro de ello. Así como decirle a las nubes, váyanse a otra parte y que te obedezcan. Con esa fe, con esa seguridad de que así va a pasar. Así tienes que tener la seguridad de que estás hablando con un padre, con tu papá, que te ama más que tu padre de aquí de la tierra. De ese padre que es capaz de hacer cualquier cosa. De ese padre que te va a llevar al cielo. De ese padre que te entregó a su Hijo amado. De ese padre que ve por tus necesidades. Y esta es la realidad del cristiano. Cosa que ninguna religión tiene. Ninguna religión le llama a su deidad Apá. Ninguna. Le llaman Dios. Le llaman Señor. Le llaman el poderoso. Solamente el cristiano puede decirle a Dios, Apá. Y no porque nos haya salido del corazón, sino porque Jesús dijo, cuando hablen con Dios, díganle de ahora en adelante, papá. Y esa es la novedad. Que no solamente tenemos 3 personas, sino que una de ellas es mi papá. Yo les invito, mis hermanos, a que empecemos a trabajar en este nuevo concepto. Empezarle a decir a Dios, Apá. Y que junto con este concepto agreguemos algo importante. Yo creo, hay muchos papás hoy aquí en nuestra celebración. Me parece a mí, yo no soy padre en el mismo sentido que ustedes, pero de alguna forma comparto también la paternidad. Y a mí me parece que una forma muy clara de entender esta paternidad y esta filiación con Él es la obediencia. Cuando el hijo obedece, el padre se siente honrado, se siente amado, se siente atendido. Mijito, haz esto. Híjole, no ¿verdad? Busquemos mostrarle también nuestro amor a Dios, respetando sus mandamientos. Papá, es un placer obedecerte. A ti que todo me lo das, a ti que todo lo puedes, a ti que no hay forma en que pueda desagradarte, ni con mis peores pecados. Voy a buscar ser un buen hijo. Seamos buenos hijos, hermanos. Dios es un Padre maravilloso. Busquemos con la ayuda del Espíritu Santo que hemos recibido, busquemos mostrarnos como Jesús, obedientes, respetuosos, amorosos del Padre. Seamos buenos hijos. Esto crea una nueva experiencia en el alma que transforma la vida. Mi papá, el hijo. Me siento orgulloso de tener este padre que me ama, que me perdona, que me entiende, que me ayuda. Y ojalá y Dios se sienta orgulloso de este hijo que lo ama, que lo busca y que con su forma de vivir le da honor. Busquemos que esta relación padre-hijo se consolide, porque esto, hermanos, trae para el alma una gran bendición y una experiencia maravillosa de amor. Alabado sea Jesús. Este mensaje llegó a ustedes gracias a la aportación económica de nuestros donadores.
Si deseas participar en esta obra, ingresa a la sección Donativos en nuestro sitio www.evangelizacion.mx. Evangelización Activa, comunicación digital al servicio del Evangelio.